Me arrepiento de este matrimonio, gritó mi esposo en la fiesta. Pero yo le callé con mis joyas. La noche en Marbella estaba hecha para los ricos. Un cielo oscuro como terciopelo y luces que brillaban como diamantes rodeaban el nuevo resort de la familia. El evento era una muestra del verdadero lujo. Mesas repletas de champagne francés, autos de alta gama estacionados en fila y un desfile silencioso de relojes suizos y joyas que hablaban por sí solas. Elena caminaba a través del salón con una gracia que parecía natural, pero detrás de sus ojos se escondía algo más. A su lado, Javier, con su traje impecable, levantaba copas y sonreía para las cámaras, tan encantador que parecía un actor interpretando el papel de marido perfecto. A primera vista, nadie imaginaba que entre ellos existía un abismo, uno tan grande que ni todas esas luces podían tapar. Elena sentía que su vida se había convertido en una vitrina de apariencias. Sonreía para las fotos, se dejaba rodear por empresarios millonarios que felicitaban a Javier por el éxito de sus inversiones, y escuchaba con educación cada cumplido sobre el resort. Pero por dentro, se preguntaba qué quedaba de ella, de la mujer que había soñado con un amor sincero, no con un matrimonio usado como moneda de cambio. «Pareces una reina», le susurró una invitada, admirando el collar de zafiros que brillaba en su cuello. Elena sonrió, aunque supo que en esa frase había una verdad cruel. Sí, parecía una reina, pero una reina enjaulada en una vida que ya no le pertenecía. Javier estaba en su elemento. Saludaba a todos con ese tono seguro que usaba cuando quería impresionar. «Este resort es solo el principio. Pronto dominaremos el mercado europeo», anunciaba con una sonrisa calculada. Para él, cada palabra era una estrategia de negocios. Ni una sola mirada de complicidad hacia su esposa, ni una pregunta sobre cómo se sentía. Javier la consideraba parte de su patrimonio, como si Elena fuera otra pieza de lujo que decoraba su vida. Ella, con una calma que no sentía, se mantuvo a su lado, bebiendo pequeños sorbos de champán mientras pensaba en el vacío que la envolvía. «Dime, Elena, ¿por qué no opinas sobre el diseño del resort?», preguntó un socio de Javier, buscando conversación. Elena abrió la boca para decir algo, pero Javier la interrumpió con una carcajada. «Oh, ella no se mete en eso, no es su fuerte. Está aquí para brillar, no para dar ideas», dijo en voz alta, dejando a todos en silencio por un instante. Elena sintió el comentario como una puñalada, pero solo apretó la copa entre sus manos y fingió que nada le afectaba. La humillación pública era algo a lo que se había acostumbrado, aunque por dentro algo estaba comenzando a romperse. El salón estaba decorado como un palacio. Candelabros de cristal, alfombras traídas de Turquía, flores frescas de Holanda. Cada rincón gritaba riqueza. Los invitados, un grupo selecto de empresarios y celebridades, no dejaban de admirar los detalles del lugar, comentando sobre las cifras millonarias que se habían invertido para abrir ese resort. Mientras tanto, Elena observaba en silencio. Había aprendido a leer los gestos de Javier. Cuando sonreía demasiado era porque ocultaba algo. Cuando hablaba con exageración era porque necesitaba impresionar. Esa noche, él parecía más preocupado en seducir al público que en estar con ella. Una fotógrafa se acercó para capturar una imagen del matrimonio perfecto. Javier la rodeó con el brazo y sonrió como si nada pudiera romper su felicidad. «Estamos mejor que nunca», murmuró él frente a las cámaras. Elena sostuvo la sonrisa porque no tenía otra opción, aunque en su mente la palabra mentira retumbaba como un eco. Sentía que era una actriz en una obra que no había elegido protagonizar, obligada a representar el papel de esposa impecable en un mundo donde todo se compraba, incluso las emociones. Un pequeño incidente rompió la calma. Una de las empleadas del resort derramó vino sobre el mantel, y Javier aprovechó para demostrar su carácter altanero. «¿Ves, Elena? Ni siquiera los detalles más simples se pueden confiar a cualquiera. Por eso yo hago todo», dijo con desprecio, ignorando que la empleada estaba al borde de las lágrimas. Elena quiso defenderla, pero se mordió los labios. No era momento de enfrentarlo, no allí, frente a socios que valoraban más la imagen que la humanidad. De vez en cuando, Javier se alejaba para hablar en privado con algunos hombres de negocios. Elena lo veía mover las manos con entusiasmo, mostrando gráficos y cifras en su tablet. Era un hombre obsesionado con las inversiones, con multiplicar el patrimonio y consolidar su imperio. A veces pensaba que él no se casó con ella por amor, sino porque la belleza de Elena servía como un accesorio de alta gama, perfecto para reforzar su imagen de hombre exitoso. Esa idea la hería más que cualquier palabra cruel.
El tiempo parecía ir más lento para Elena. Observaba a las mujeres de la sala. Algunas la envidiaban, otras simplemente la juzgaban. Ella lo tiene todo, escuchó decir a una de ellas, sin saber que lo que más deseaba Elena no se podía comprar. Respeto, cariño verdadero y un lugar donde pudiera ser ella misma. Sentía que su alma estaba atrapada en una caja dorada, tan lujosa como vacía. Y aunque no quería admitirlo, empezaba a sentir que algo debía cambiar, que no podía seguir siendo una sombra detrás de Javier. A medida que avanzaba la noche, las miradas de admiración hacia Javier se multiplicaban. Los aplausos por su último proyecto, las felicitaciones por su visión millonaria y los brindis en su honor lo llenaban de orgullo. Él parecía más distante con cada gesto de poder. Elena, en cambio, comenzó a sentir una presión en el pecho, como si las paredes del lugar se cerraran sobre ella. Una voz interna le susurraba que debía despertar, que no podía seguir viviendo para sostener una fachada que la estaba consumiendo. «Estás muy callada esta noche, no tienes nada que decir», murmuró Javier cuando regresó a su lado. Elena lo miró, respiró hondo y simplemente dijo, «Estoy disfrutando del momento». En realidad, lo que disfrutaba era la claridad con la que veía su situación. Esa misma noche, por primera vez, comprendió que la vida que tanto presumían ante el mundo era una mentira elegante. Y mientras lo miraba charlar con otro socio, juró en silencio que no permitiría que él siguiera tratándola como una pieza más de su colección de lujos. El último brindis de la velada fue para celebrar el futuro del resort. Javier levantó su copa y agradeció a todos por confiar en su visión. Elena lo imitó, con una sonrisa tan perfecta que nadie sospecharía el huracán que se formaba dentro de ella. Cuando el salón comenzó a vaciarse, él se inclinó y, con un tono irónico, le dijo al oído, «Hoy brillaste, amor, pero recuerda que no tienes que hablar demasiado». Ella no respondió, solo lo miró fijamente, como si algo dentro de ella hubiera despertado de un largo sueño. La mañana siguiente al evento fue tan fría como las palabras de Javier al despedirse. Elena despertó sola en la suite principal del resort, un espacio diseñado con todos los elementos del lujo, cortinas de seda, alfombras persas y un aroma a flores frescas que intentaba disfrazar el vacío emocional. Se levantó, caminó hasta el enorme ventanal y miró el mar de Marbella extendiéndose hasta el horizonte. Todo era perfecto, menos su vida. Sabía que algo no estaba bien, que Javier escondía más que simples negocios. Su intuición le decía que había otra mujer, y que esa sombra ya se estaba proyectando sobre su matrimonio. Las sospechas se confirmaron de una forma cruel. Mientras bajaba al spa del resort, escuchó a dos empleadas hablar en voz baja. ¿Sabías que Javier estuvo cenando anoche con la modelo de la campaña? Dicen que la trata como a una reina. Elena sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. Sonrió ante ellas, fingiendo que no había escuchado nada, aunque por dentro su corazón ardía. Valeria. Pensó en cuanto recordó el nombre de la modelo que su marido había contratado para las nuevas publicidades. ¿Podía ser posible que él, tan obsesionado con su imagen, se atreviera a humillarla de esa manera? Horas más tarde, la respuesta estaba frente a sus ojos. Javier había organizado un almuerzo de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos del centro, y Elena decidió aparecer sin avisar. Entró al lugar con un vestido sobrio pero impecable, tan elegante que todos la miraron al pasar. Allí, en una mesa al fondo, lo vio. Javier estaba sentado, sonriendo como un adolescente, mientras Valeria jugaba con su copa de vino. Era una escena íntima disfrazada de casualidad. Elena no dijo una palabra. Solo giró sobre sus tacones y se marchó con la cabeza erguida, sintiendo como cada paso era un golpe contra su propio orgullo. El camino de regreso al resort fue un torbellino de pensamientos. Elena repasaba mentalmente cada detalle. La forma en que Javier la había ignorado en la gala, las risas falsas, las noches en las que decía estar trabajando hasta tarde. Todo encajaba ahora. No era solo una traición, era una humillación pública, porque las murmuraciones en el círculo social no tardarían en aparecer. Para una mujer como ella, rodeada de millonarios y miradas críticas, no había peor castigo que ser el tema de un escándalo de infidelidad. Esa noche, Elena decidió no enfrentarlo. No todavía. Sabía que una confrontación impulsiva solo le daría más poder a Javier, quien siempre encontraba la manera de culparla de sus propias faltas. En cambio, optó por el silencio, pero no un silencio de resignación, sino uno que comenzaba a transformarse en estrategia. Cuando lo vio entrar en la suite, oliendo a perfume caro que no era el suyo,
Supo que era hora de empezar a cambiar el rumbo de su vida. Elena caminó hacia el vestidor, no para buscar consuelo en sus vestidos de alta gama, sino porque recordaba haber visto algo extraño días atrás. Abrió el cofre blindado que Javier mantenía con tanto celo y revisó los documentos guardados allí. Lo que encontró le dejó sin aliento. Contratos firmados únicamente a nombre de él, con cláusulas que dejaban en claro que, si algo sucedía, ella no tendría derechos sobre una parte del patrimonio. Era como si Javier hubiera planeado su vida financiera para no compartir nada con ella. Sintiéndose traicionada no solo como mujer, sino como socia en todo lo que habían construido juntos, Elena se sentó en el sofá con los papeles en la mano. «Todo este tiempo, me has usado», murmuró en voz baja, aunque sabía que Javier no estaba allí para responder. La rabia se mezcló con una sensación de impotencia. No quería llorar, pero las lágrimas caían como una confesión inevitable. No se trataba únicamente de una infidelidad amorosa. Era una traición a su confianza y a todo el esfuerzo que había dado por esa relación. Mientras la noche avanzaba, Elena no pudo evitar pensar en cómo se había dejado reducir a un simple adorno en la vida de Javier. Recordó los años en que creyó en su visión, apoyando cada idea, cada proyecto, sin imaginar que el hombre que decía amarla sería capaz de quitarle hasta la dignidad. Pero algo nuevo creció en su interior, una chispa de rebeldía. «Esto no quedará así», se prometió frente al espejo. Su reflejo, con los ojos hinchados por el llanto, parecía el de otra mujer, una que estaba lista para despertar. A la mañana siguiente, se vistió con uno de los conjuntos más sofisticados que tenía, como si nada hubiera pasado. Cuando Javier apareció, con su aire de superioridad habitual, Elena lo recibió con una sonrisa tan serena que lo desconcertó. «¿Dormiste bien?», preguntó él con desinterés. «Como una reina», respondió ella, sabiendo que esa calma era solo una estrategia para no mostrar su furia. No había necesidad de gritar ni de reclamar, porque la venganza se cocina en silencio. Durante el desayuno, Javier hablaba de sus nuevas inversiones como si nada más importara. «Este año duplicaremos el valor de los resorts, Elena. Vamos a posicionarnos como los líderes de la alta gama en toda Europa», dijo mientras revisaba su tablet. Ella lo observaba con una mezcla de desprecio y compasión, preguntándose si alguna vez había sido sincero. Fingió interés, asintiendo a cada palabra, mientras en su mente comenzaba a diseñar un plan para recuperar su voz, su lugar y su poder. Elena sabía que en ese mundo de millonarios la imagen lo era todo. Un matrimonio roto podía convertirse en el chisme del año, y Javier, obsesionado con su reputación, jamás admitiría que su esposa dejara de ser la joya perfecta que exhibía en cada evento. Eso, paradójicamente, le daba ventaja. Si jugaba bien sus cartas, podía convertir su silencio en una arma. Y mientras se creía que todo estaba bajo control, ella ya había comenzado a tomar nota de cada error, cada traición y cada oportunidad para tomar lo que le correspondía. Esa misma tarde, cuando Javier salió para una reunión, Elena volvió al cofre. Guardó copias de los contratos en una carpeta que escondió en su vestidor. No sabía aún cómo usaría esa información, pero algo era seguro. No seguiría siendo la mujer que callaba. Por primera vez, sintió que el miedo se transformaba en fuerza. Quizás la herida seguía abierta, pero el dolor se estaba convirtiendo en una determinación feroz. Y con esa idea, cerró el cofre y, al hacerlo, también cerró la etapa de ser solo una esposa complaciente. El cumpleaños de un inversionista del resort se celebró en un palacete de Marbella, con jardines iluminados como estrellas y mesas cubiertas de lino bordado. Elena llegó del brazo de Javier, deslumbrante con un vestido de seda esmeralda, pero por dentro se sentía frágil, como una figura de porcelana. Sabía que esa noche no perdería la oportunidad de mostrar su ego. Javier brillaba entre los invitados, hablando de sus proyectos millonarios y sus inversiones de lujo, mientras Elena permanecía en silencio. «Querida, sonríe, que para eso te traje», le susurró con sarcasmo. Ella sintió que no era una compañera, sino un trofeo para exhibir. Cuando Elena opinó sobre la campaña del resort, Javier la ridiculizó. «Mejor cuéntanos sobre tus joyas, eso sí lo entiendes». Las risas fueron como agujas en su piel, pero guardó la compostura. Sabía que su silencio sería su mejor arma. Un socio extranjero la felicitó por estar junto a un hombre tan visionario. Elena sonrió con cortesía, aunque por dentro sentía el vacío de un matrimonio roto. La humillación creció cuando Javier, riendo, dijo:
Elena es perfecta para decorar, pero no sabe de negocios. Esa frase se grabó en su mente como una herida. Durante la cena, Elena se mantuvo callada, observando cada gesto y cada palabra de Javier. Su dolor empezó a transformarse en rabia. Recordó los años que sacrificó por él, y decidió que un día le demostraría que no era solo adorno de lujo, sino alguien con inteligencia y fuerza. Al subir al coche de alta gama, Javier le reprochó su silencio. Elena no contestó, pero su mirada lo inquietó. Algo en ella había cambiado. En el vestíbulo del resort, miró los reflejos del mármol y pensó que ya no quería vivir a la sombra de nadie. Al entrar en la suite, se quitó el vestido, se miró al espejo y se hizo una promesa. Nunca más permitiría ser humillada. El silencio, ahora lo sabía, sería su mejor arma. La mañana la cobertura del resort amaneció tan fría como la relación entre Elena y Javier. El penthouse, decorado con muebles de diseño italiano y enormes ventanales con vista al Mediterráneo, parecía una vitrina de lujo vacía. Elena, aún con el sabor amargo de la humillación de la noche anterior, se sentó en la terraza con una taza de café. Observó el mar, tan inmenso y silencioso, y se preguntó en qué momento había dejado de ser la mujer fuerte y segura que solía ser. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir soportando el desprecio y la arrogancia de Javier sin hacer nada. Javier apareció, impecable como siempre, revisando su teléfono con una mano mientras con la otra sujetaba un reloj suizo de colección. «Tengo reuniones todo el día, no me esperes para comer», dijo sin mirarla siquiera. Elena asintió en silencio. Ya no le afectaba esa indiferencia. Al contrario, empezaba a usarla como combustible para su nueva determinación. En cuanto la puerta se cerró, se levantó y caminó hacia la oficina privada de Javier. Ese espacio al que ella rara vez tenía acceso, pero que ahora era la clave para entender lo que realmente estaba ocurriendo. Los documentos seguían allí, organizados con la precisión de alguien que controla hasta el más mínimo detalle de su patrimonio. Elena revisó contratos, cuentas y planes de inversión. No solo confirmaba lo que sospechaba, Javier estaba preparando una venta parcial de la red de resorts sin consultarla, algo que podía dejarla fuera de todo. Entre papeles, descubrió una cláusula que indicaba que, en caso de divorcio, ella no tendría derecho a más de un porcentaje mínimo de las propiedades. Aquello no era una coincidencia, era un plan calculado. Mientras intentaba asimilarlo, escuchó una voz detrás de ella. «¿Te interesa el mercado de acciones?». Elena se giró sorprendida. Era Diego, el inversor amigo de la familia, que había pasado por el resort para reunirse con Javier. Su presencia la descolocó, pero también la tranquilizó, porque había algo en su mirada que le transmitía respeto, algo que hacía mucho tiempo no sentía. «No demasiado, aunque creo que debería empezar a aprender», respondió ella con una sonrisa tímida. Diego se sentó frente a ella, dejando sobre la mesa una carpeta con gráficos y estadísticas. «Si supieras lo que valen estas propiedades, entenderías el verdadero poder que tienes en tus manos. Un buen inversionista no espera a que otros decidan por él». Sus palabras, tan directas y seguras, la hicieron sentir algo diferente. Era como si, por primera vez, alguien viera a Elena como algo más que una mujer bonita con joyas caras. «¿Crees que podría entender de inversiones?», preguntó, como si buscara una chispa de confianza. «Por supuesto que sí», respondió Diego sin dudar. «El verdadero lujo no está solo en lo que llevas puesto, sino en tener control sobre tu vida y tu patrimonio». Esa frase quedó grabada en su mente como un mantra. Durante años, Javier le había hecho creer que los negocios no eran para ella, que su lugar estaba en las sombras. Pero en ese momento, con Diego frente a ella, sintió que quizá había una Elena diferente esperando por salir, una que no necesitaba permiso para brillar. Esa tarde, Diego le mostró conceptos básicos de acciones y mercados internacionales. Le habló de inversiones en hoteles de alta gama, de oportunidades de expansión en lugares como Dubái y Singapur, y de cómo los grandes millonarios protegían su dinero a través de movimientos estratégicos. Elena escuchaba fascinada, tomando notas, como si cada palabra fuera una puerta que se abría hacia un mundo nuevo. Sentía que algo se encendía en su interior, una mezcla de curiosidad, ambición y fuerza. Cuando Javier regresó al resort, no notó nada diferente en Elena, pero ella ya no era la misma. Esa noche, mientras él presumía por teléfono de sus nuevos contratos, Elena se encerró en su vestidor y comenzó a estudiar cada documento que había tomado del despacho. Su mirada ya no era la de una mujer humillada,
sino la de alguien que planea cada movimiento con la paciencia de un estratega. Diego había encendido una chispa que Javier nunca supo valorar. Durante los días siguientes, Elena y Diego coincidieron varias veces en el resort. Siempre bajo la excusa de hablar de inversiones, él le enseñaba a leer los informes financieros y entender el lenguaje de mercado. Entre risas y confidencias, comenzó a surgir una complicidad que no necesitaba palabras. Elena sabía que debía tener cuidado. Cualquier gesto malinterpretado podría convertirse en un escándalo en ese mundo tan superficial y cruel. Pero, por primera vez, sentía que alguien la escuchaba. Una mañana, mientras revisaba los contratos con Diego, encontró una cláusula secreta que confirmaba lo que temía. Javier estaba negociando vender uno de los hoteles más importantes del grupo, el primero que habían construido juntos. «Esto no es justo, Diego. Ese hotel es tan mío como suyo», dijo Elena con una mezcla de rabia y dolor. «Entonces no dejes que te lo quite. Aprende a jugar su mismo juego», respondió él, mirándola con una intensidad que la dejó sin palabras. Elena no contestó. En silencio, guardó todos los documentos en una carpeta y los cerró con llave en su vestidor. No sabía exactamente cómo, pero intuía que esa información sería la base de algo mucho más grande. No podía seguir siendo la esposa callada que aceptaba migajas de respeto. Era hora de abrir los ojos, de aprender, de empezar a construir su propia fuerza, aunque eso significara mirar de frente la realidad dolorosa de su matrimonio. Esa noche, mientras se ponía una bata de seda frente al espejo, Elena se miró con una nueva determinación. «No más lágrimas, no más humillaciones», se dijo en voz baja. Afuera, las luces del resort brillaban como siempre, pero en su interior, algo había cambiado. Ya no era solo una mujer bonita con joyas. Ahora, comenzaba a convertirse en alguien capaz de luchar por su lugar, de entender el verdadero poder que había detrás de todo ese lujo. ¿Y tú? Si fueras Elena, ¿perdonarías esta traición silenciosa y seguirías como si nada o empezarías a trazar tu propia venganza? Elena despertó con una energía nueva, como si dentro de ella se hubiera encendido algo dormido durante años. Desde la terraza de la suite, contempló el amanecer pintando el mar de tonos dorados y pensó que ese horizonte también era suyo. Javier seguía durmiendo, ajeno a todo, convencido de que él era el centro del universo. Elena, en silencio, abrió su portátil y comenzó a explorar el mercado de valores. Apenas sabía de inversiones, pero recordaba cada palabra de Diego. Esa mañana decidió que empezaría algo que cambiaría su vida para siempre. Tomó la pequeña herencia de sus padres, modesta comparada con las fortunas que Javier derrochaba, pero suficiente para dar su primer paso. Mientras analizaba empresas de turismo y lujo, sintió una mezcla de miedo y adrenalina. «Si quiero ganar mi lugar, debo hacerlo en su propio terreno», pensó con determinación. Cada clic era una rebelión contra la imagen de esposa trofeo que él había construido. A media mañana, Diego le escribió: «Te muestro cómo detectar una buena oportunidad de inversión. Tengo una hora libre». Elena aceptó al instante. Se reunieron en un salón privado del resort, con paredes de cristal y vistas al mar. Diego, elegante y relajado, desplegó gráficos en su tablet. «El secreto no es apostar al azar, Elena, es jugar como un ajedrecista», le dijo, mientras ella absorbía cada detalle con fascinación. «Si compras aquí y esperas el momento, tu inversión se duplicará», explicó, señalando una empresa de turismo de alta gama. Elena sonrió, sintiendo algo que no había sentido en años: poder. «Confío en ti, Diego, pero quiero aprender a hacerlo sola», respondió. «Lo harás. Solo necesitas creer en ti tanto como yo creo en ti», contestó él. Esa tarde, mientras Javier salía con Valeria, Elena hizo su primera inversión. Era una cantidad pequeña, pero para ella era una victoria personal. Se sintió como si recuperara una parte de sí misma perdida en los años de humillaciones. Guardó su logro en silencio, como un tesoro que nadie podría arrebatarle. Javier regresó con un coche deportivo nuevo, uno de esos que valen lo mismo que una villa en la costa. «¿Te gusta?», preguntó él con arrogancia. «Está bien», respondió Elena con una sonrisa fría. Por dentro pensaba: «Que disfrute mientras pueda. Pronto sabrá que no soy la mujer que cree controlar». En los días siguientes, mientras Javier gastaba fortunas en fiestas y regalos para Valeria, Elena continuaba en secreto con sus inversiones. Cada ganancia era un impulso para seguir avanzando. A veces, en silencio, repasaba sus gráficas como si fueran la brújula de una nueva vida.
También renovó su imagen, pero por ella misma, no por él. Compró un collar de oro blanco con diamantes, pagado con sus propios beneficios. Al mirarse al espejo con él, no vio solo lujo, vio independencia. La mujer que la miraba ya no era la misma que bajaba la cabeza. En un almuerzo con Diego, confesó con orgullo, he duplicado mi inversión inicial. Diego sonrió. Sabía que lo lograrías. Y esto es apenas el inicio. Elena entendió que su batalla no era solo por dinero, sino por recuperar su confianza. Una noche recibió una invitación para una cena con inversores millonarios. Decidió ir, no como la esposa de Javier, sino como mujer independiente. Con su collar y un vestido negro, al llegar todas las miradas se centraron en ella, no por belleza, sino por la seguridad que proyectaba. ¿Y Javier?, preguntó alguien. Está ocupado, pero esta noche estoy aquí por mí, respondió con una sonrisa firme. Por primera vez sintió que no necesitaba esconderse tras el apellido de su marido. Era el inicio de una nueva etapa, una donde su voz sería escuchada. De vuelta en el resort, se miró al espejo y vio a una Elena distinta, fuerte, elegante, decidida. Había ganado su primera batalla silenciosa. Mientras se quitaba el vestido, pensó, esto apenas comienza. Si cree que voy a quedarme mirando, se equivoca. Su venganza ya era un plan en marcha. Elena se sentía cada vez más fuerte, pero había heridas que seguían abiertas, esperando el momento preciso para sangrar de nuevo. Aquella noche, Javier la invitó a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de Marbella, un lugar conocido por sus platos de autor y su clientela de alta gama. El local brillaba con lámparas de cristal, y el servicio era tan impecable que cada plato parecía una obra de arte. Elena, vestida con un elegante conjunto en tonos marfil, sabía que esa cena no era un gesto romántico, sino otra de las exhibiciones públicas de Javier, una forma de lucirla como parte de su patrimonio. Desde el primer momento, Javier estuvo más pendiente de su teléfono que de ella. Entre mensajes y llamadas, apenas le dirigía una palabra. Elena, cansada de la indiferencia, decidió centrarse en la comida, aunque cada vibración del móvil de Javier le recordaba la presencia de Valeria. Intentó ignorar ese pensamiento, pero fue imposible cuando lo vio sonreír de una forma que ya no le dedicaba a ella. ¿Quién es?, preguntó con calma. Trabajo, Elena. No empieces con tus paranoias, contestó él sin levantar la vista. Unos minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Javier se levantó de la mesa con una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras y salió del restaurante para responder la llamada. Elena se quedó sola, rodeada de mesas con parejas que parecían felices, como ella lo había sido alguna vez. Miró a su alrededor y sintió una soledad tan profunda que ni el lujo del lugar podía disimular. Fue en ese instante cuando una voz conocida interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo sentarme contigo?». Era Diego, con su eterna elegancia y una mirada que parecía leerle el alma. «Te ves triste, Elena», dijo Diego, tomando asiento frente a ella sin esperar respuesta. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió ella, intentando sonreír. Pero Diego no se dejó engañar. «No mereces estar aquí esperando mientras él se ocupa de otras cosas. Tú eres más que esto. No sabes el valor que tienes, y no hablo solo de dinero». Sus palabras fueron como una caricia para su ego herido. Por un instante, Elena se permitió respirar, como si su corazón encontrara un lugar seguro en la voz de ese hombre. La conversación entre ambos fluyó con una naturalidad sorprendente. Diego le habló de sus proyectos de inversión, de cómo había logrado construir un imperio sin depender de nadie, y la animó a seguir con sus propios planes. Elena, por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada. ¿Sabes lo que más admiro de ti, Elena? Tu inteligencia. Es una joya que él ni siquiera sabe apreciar, dijo Diego, mirándola con una intensidad que la hizo bajar la mirada. Sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de emoción y miedo. Javier regresó minutos después, con la arrogancia de siempre, como si no hubiera pasado nada. ¿Te aburriste mucho?, preguntó con sarcasmo. Elena no respondió, pero Diego la defendió con una sonrisa educada. No puede aburrirse con una mujer tan interesante al lado. Javier lo miró con recelo, pero no dijo nada. Elena, en silencio, notó la tensión en el ambiente y decidió mantener la calma. Sabía que cualquier gesto de debilidad sería usado en su contra más tarde. Al salir del restaurante, Javier no perdió la oportunidad de mostrar su desdén. ¿Y desde cuándo hablas tanto con Diego? ¿Te entretiene su compañía?,
Elena lo miró fijamente y respondió con frialdad. Alguien tiene que hacerlo, porque tú estás demasiado ocupado con tu teléfono. Javier apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Era la primera vez que Elena respondía con esa firmeza, y esa chispa de valentía fue un recordatorio de que ella ya no estaba dispuesta a seguir agachando la cabeza. Esa noche, al llegar al resort, Elena no pudo dormir. La imagen de Javier hablando con Valeria la perseguía como una sombra, pero también estaba el recuerdo de las palabras de Diego, que la habían llenado de una fuerza desconocida. Frente al espejo, se preguntó qué veía a él en ella, una mujer rota o una mujer que estaba aprendiendo a renacer. Se prometió que no dejaría que la rabia la consumiera. En cambio, usaría ese dolor como un impulso para crecer. Los días siguientes fueron un carrusel de emociones. Javier parecía cada vez más distante, dedicando su tiempo a viajes y fiestas con Valeria, mientras Elena se sumergía en sus inversiones con Diego como mentor. Cada vez que lograba una ganancia, sentía que estaba dando un paso hacia su independencia. Pero había algo más, algo que la confundía. El magnetismo entre ella y Diego crecía, y aunque se resistía a aceptarlo, no podía ignorar esa tensión. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del resort, Diego le dijo algo que la hizo detenerse. Tienes un potencial increíble, Elena. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Ni siquiera Javier. Ella lo miró, sorprendida por la seguridad en su voz. Es fácil decirlo cuando no vives con alguien que te recuerda cada día lo poco que vales, respondió. Entonces demuéstrale que está equivocado. No con palabras, sino con acciones, dijo Diego, con una sonrisa que parecía un reto. Elena entendió que su lucha no era solo contra Javier, sino contra la imagen de sí misma que él había construido durante años. En ese momento, sintió que tenía dos caminos: seguir siendo la esposa trofeo que soportaba en silencio, o convertirse en la mujer fuerte y decidida que Diego veía en ella. Y aunque aún no sabía cuál sería su destino, algo en su corazón le decía que el cambio ya había comenzado, y que no había vuelta atrás. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena abrió su portátil y revisó las gráficas de sus inversiones. Sonrió al ver que había conseguido otra pequeña victoria financiera. Poco a poco, murmuró, como si hablara con una versión futura de sí misma. Y aunque la herida de la traición seguía abierta, ahora tenía claro que esa herida sería el impulso que la llevaría a algo mucho más grande. Elena se levantó temprano, antes de que el sol iluminara la costa de Marbella. La suite ya no era una jaula dorada, sino el lugar de su transformación. Encendió su portátil, revisó sus inversiones y sonrió al ver que sus ganancias se habían duplicado. Esa pequeña victoria la hizo sentirse poderosa, como si recuperara cada parte de su identidad que Javier había intentado enterrar. Se prometió seguir hasta convertirse en una mujer capaz de sostener su propio imperio. Ese día decidió cambiar algo más que sus finanzas, su imagen. Entró en una boutique de alta gama en Puerto Banús, donde cada prenda costaba lo que otros ganarían en meses. Eligió un vestido negro de seda, un bolso italiano y zapatos que parecían esculpidos para una reina. No lo hacía por Javier, sino para mirarse al espejo y reconocerse como alguien que merecía respeto. Al salir, las miradas de admiración eran inevitables. Diego notó el cambio en cuanto la vio en el resort. «Te ves distinta, más segura», comentó, con una mirada sincera. Elena sonrió, consciente de que la verdadera riqueza era esa seguridad. «Creo que por fin me estoy redescubriendo», respondió. Pasaron la tarde revisando proyectos de inversión y anécdotas de grandes millonarios. Cada conversación con Diego la hacía sentir que estaba creando algo suyo. Javier, ciego a su transformación, llegó esa noche con un collar de esmeraldas para Valeria, pagado con el dinero del resort. Elena no dijo nada, pero memorizó cada detalle. Sabía que un día todo ese despilfarro sería su mejor arma. Elena empezó a asistir a eventos empresariales, ya no como acompañante, sino como una mujer con voz propia. Diego la llevaba a reuniones con inversionistas, y pronto todos respetaron sus ideas frescas. «¿De dónde has salido? No pareces nueva en esto», le dijo un empresario. Elena sonrió, consciente de que su fuerza no estaba en la experiencia, sino en su determinación. En un evento, usó el collar de diamantes que compró con sus propias ganancias. Al entrar, las miradas se posaron en ella como si fuera una estrella. No era solo la joya, sino su seguridad. Diego, orgulloso, le susurró: «Ahora sí juegas en la misma liga, Elena. Y lo haces mejor que muchos».
Pero Javier empezó a notar algo diferente. Elena ya no lo miraba con necesidad, y esa independencia lo irritaba. Una noche la cuestionó con tono acusador. ¿Desde cuándo te interesa tanto la bolsa y esos empresarios? Desde que me di cuenta de que también puedo pensar por mí misma, respondió, con una firmeza que lo dejó sin palabras. Elena sabía que debía ser cuidadosa. En ese mundo de apariencias, cualquier error costaba caro. Pero cada día se sentía más cómoda en su nueva piel. Descubrió que el verdadero lujo no eran las joyas, sino decidir quién quería ser. En medio de su crecimiento, la conexión con Diego se hizo más evidente. Había una tensión que ninguno se atrevía a nombrar, pero que estaba allí. Él admiraba su inteligencia y ella encontraba en él un apoyo sincero que contrastaba con la frialdad de Javier. Una tarde, tras una reunión con inversores británicos, Diego la invitó a tomar una copa en la terraza. «¿Sabes qué veo en ti?», le dijo, con el sol cayendo sobre el mar. «Veo a una mujer que está a punto de romper sus cadenas». Elena lo miró con nerviosismo. «No sé si estoy lista», admitió. «Lo estarás», respondió él, con una seguridad que la conmovió. Incluso Valeria comenzó a sentir envidia de Elena. Su energía llenaba cada espacio sin esfuerzo, algo que ni la belleza ni el dinero podían imitar. Elena, sin embargo, no perdía tiempo en rivalidades. Tenía objetivos más grandes. Esa noche, al guardar su vestido y su collar en la caja de terciopelo, Elena se miró en el espejo. Ya no era la mujer humillada de antes. Ahora era fuerte, libre y lista para seguir avanzando. Porque lo que buscaba no era solo venganza, sino un renacimiento. Elena recibió una llamada inesperada de Diego una mañana de sábado. «Voy a Ibiza para revisar un nuevo resort de alta gama que podría ser una inversión prometedora. ¿Te gustaría acompañarme?». Elena dudó por unos segundos, pero la curiosidad y el deseo de alejarse de Javier, aunque fuera por un día, pesaron más. «Está bien, pero solo para conocer el proyecto», respondió con voz firme. Diego sonrió al otro lado de la línea. Sabía que ese viaje sería algo más que una visita profesional. El jet privado de Diego la esperaba en el aeropuerto. Elena subió con un vestido de lino color marfil y unas gafas oscuras que resaltaban su elegancia natural. Al entrar, quedó impresionada por el lujo del interior. Asientos de cuero blanco, botellas de champán francés y una mesa de cristal con frutas frescas. «¿Esto es tuyo?», preguntó sorprendida. «Lo uso para mis viajes de negocios, pero hoy es todo tuyo, Elena», respondió él con una sonrisa cargada de complicidad. Durante el vuelo, hablaron de inversiones y estrategias, pero cada palabra estaba cargada de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Diego le contó historias de empresarios que habían perdido todo por confiar en la persona equivocada. Elena, sin decirlo directamente, se sintió reflejada. Cada vez que mencionaba a Javier, su voz se volvía más fría. «No entiendo cómo alguien puede tenerlo todo y no valorar lo que tiene», murmuró ella. Diego la miró, con los ojos fijos en los suyos, como si quisiera decirle que ella merecía algo mejor. Al llegar a Ibiza, el resort era un espectáculo de lujo y modernidad. Villas privadas con piscinas infinitas, habitaciones con vistas al mar y restaurantes de estrellas Michelin. Diego le mostró cada rincón, explicando los planes de inversión y las oportunidades de expansión. «¿Te imaginas gestionando algo así?», preguntó él con naturalidad. Elena rió, pero por dentro pensó, ¿por qué no? Su mente ya no estaba atada a la idea de ser solo una acompañante. Ahora soñaba con crear algo propio. La cena en el restaurante principal fue como sacada de una película. Una mesa en la terraza, velas encendidas y una vista al mar iluminado por la luna. Diego no hablaba de negocios en ese momento, hablaba de ella. «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido en este mundo de millonarios. No buscas solo brillar, buscas ser auténtica», dijo con una sinceridad que desarmó a Elena. Ella sintió que sus defensas se desmoronaban, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió escuchar lo que alguien pensaba de ella sin filtros. El ambiente era tan íntimo que un roce de sus manos fue suficiente para que ambos se quedaran en silencio. «No deberíamos», murmuró Elena, retirando la mano con delicadeza. «Lo sé, pero no puedo evitarlo», respondió Diego con una voz suave pero firme. Sus ojos se encontraron, y fue como si todo el dolor acumulado por las humillaciones de Javier encontrara consuelo en esa mirada. Elena respiró hondo, tratando de mantener el control. Cuando regresaron a la villa privada donde se alojarían por la noche, la tensión era casi palpable.
Diego abrió una botella de vino y brindó con ella en el balcón, frente al sonido de las olas. Brindemos por las nuevas oportunidades, dijo él. Por las nuevas oportunidades, repitió ella, aunque no estaba pensando en los negocios. Hubo un silencio, un momento suspendido en el tiempo, y entonces Diego se acercó, lentamente, como si esperara una señal. El beso fue inevitable, pero breve. Elena se apartó, con el corazón acelerado. No puedo, no así, dijo, con la voz entrecortada. Diego la miró con una mezcla de deseo y respeto. No te preocupes, no estoy aquí para presionarte. Solo quiero que sepas que alguien te ve por lo que eres, Elena, no por el papel que otros te obligan a interpretar. Ella no respondió, pero sus ojos hablaron por ella. Había una conexión que no podía negar. Esa noche, Elena apenas durmió. Se quedó en la cama pensando en todo lo que había vivido en las últimas semanas. El desprecio de Javier, su crecimiento personal, la nueva confianza que estaba ganando. Y ahora, Diego. Era como si su vida estuviera dividiéndose en dos caminos opuestos. Uno donde seguiría siendo la esposa trofeo de un hombre arrogante, y otro donde podría convertirse en alguien libre, capaz de dirigir su propio destino. Al día siguiente, desayunaron en silencio, con esa complicidad que nace cuando las palabras sobran. Diego le mostró los números de la inversión y cómo podría participar en el proyecto de Ibiza si así lo deseaba. Piensa en esto, Elena. No es solo dinero, es independencia. Es construir algo tuyo, dijo él, entregándole una carpeta con los detalles. Ella lo miró, sintiendo que su corazón le pedía decir que sí, no solo por los negocios, sino por lo que él representaba. De regreso a Marbella, en el jet privado, Elena miró por la ventana, viendo cómo las nubes pasaban rápidamente bajo sus pies. Sabía que no podía ignorar lo que había pasado en Ibiza, aunque no hubiera cruzado ninguna línea más allá de ese beso. ¿Qué pensarías de mí si dejo que todo esto cambie mi vida?, le preguntó ella a Diego. Pensaría que estás despertando, respondió él, tomándole la mano por un instante. Cuando llegaron al resort, Javier la esperaba con una sonrisa cínica y un comentario hiriente. Te divertiste jugando a ser empresaria. Elena no respondió, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que temía perderlo. Ahora sentía que, si alguien estaba perdiendo, era él. ¿Y tú? ¿Crees que Elena debería resistir la atracción por Diego y centrarse solo en su venganza, o dejar que el amor nuevo la inspire a ser más fuerte? Elena volvió de Ibiza con una mirada distinta, una chispa de determinación que Javier no supo interpretar. Mientras él continuaba presumiendo de su estilo de vida millonario, ella observaba cada movimiento con una calma fría. Esa noche, mientras revisaba su vestidor, encontró algo que la hizo estremecer. Una caja con una joya de esmeraldas idéntica al collar que ella había comprado semanas atrás. No necesitó preguntar para saber que era un regalo para Valeria, pagado con dinero del resort. Su corazón se llenó de rabia, pero no de sorpresa. Lo que antes la destrozaba, ahora solo alimentaba su deseo de arrebatarle todo lo que él creía poseer. Los rumores ya eran imposibles de ignorar. Empleadas del resort cuchicheaban sobre los caprichos de Valeria, la modelo que Javier trataba como una reina. Le compró un coche deportivo en color rojo, igual al que soñaban para la campaña publicitaria. Escuchó Elena una mañana mientras caminaba por el lobby. No intervino. Se limitó a sonreír con esa frialdad elegante que solo alguien con un plan oculto puede mantener. Déjalo que siga jugando, pensó. Cuando todo esto explote, será él quien pierda la corona. Esa tarde, Diego la encontró en la terraza, mirando el mar como si buscara respuestas. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave. Elena lo miró y soltó una risa irónica. Estoy más que bien, Diego. Solo estoy viendo cómo alguien cava su propia tumba sin darse cuenta. Él entendió al instante que hablaba de Javier. ¿Planeas algo?, quiso saber. No planes pequeños. Voy a arrancarle todo lo que cree suyo. Dinero, poder, respeto. Y cuando acabe, ni sus amigos querrán mirarlo a los ojos, dijo ella con una calma que impresionó a Diego. Diego se inclinó hacia ella, intrigado. Esa es la mujer que sabía que existía dentro de ti. Pero prométeme una cosa, no te pierdas en esta venganza. A veces, el poder de las emociones puede destruir más que construir. Elena sonrió. ¿Crees que soy de las que se rompen fácilmente? Ya estuve rota, Diego. Ahora soy otra cosa. Y no hay marcha atrás. Hubo un silencio entre ambos, cargado de tensión. En ese momento,
Diego entendió que su atracción por Elena era más peligrosa que cualquier inversión arriesgada. Los días siguientes fueron una exhibición de excesos por parte de Javier. Fiestas privadas en yates de lujo, compras absurdas de relojes suizos y viajes fugaces con Valeria para negocios de promoción. Elena, en cambio, mantuvo un perfil discreto, enfocada en reforzar sus inversiones. Cada cifra positiva en su cuenta era como una bofetada silenciosa para él. Este imperio no será suyo por mucho tiempo, se repetía, mientras firmaba nuevos contratos con la asesoría de Diego. Una noche, Javier regresó al resort visiblemente ebrio, con Valeria riendo en el asiento del copiloto. Elena los vio desde el balcón, su vestido de alta gama brillando bajo la luz de la luna. No hizo una escena, no gritó, no lloró. Solo los observó con la frialdad de alguien que sabe que su venganza está cerca. Cuando Javier subió a la suite, Elena lo recibió con una sonrisa educada. ¿Te divertiste?, preguntó con un tono tan calmado que él no supo si debía sentir miedo o placer. Al día siguiente, Elena descubrió algo que lo cambiaría todo. Mientras revisaba los documentos del resort, encontró facturas de gastos que Javier había cargado a la empresa para complacer a Valeria. Joyas, viajes y hasta el coche deportivo rojo. Aquello no solo era una traición personal, era una falta grave en los negocios. Esto será mi arma, pensó, guardando las copias en una carpeta que mantendría en secreto. Esa tarde, durante una reunión con los socios principales, Elena apareció por sorpresa. Vestía un traje blanco impecable, y todos quedaron en silencio al verla entrar. Quiero conocer en detalle las cifras del último trimestre, dijo con un tono tan seguro que hasta Javier se desconcertó. No es tu lugar, Elena, replicó él. Oh, ¿de verdad? Creo que sí lo es. Este patrimonio es tan mío como tuyo, Javier, y más te vale recordarlo. Las miradas de los inversionistas pasaron de él a ella, sorprendidos por su seguridad. Valeria, que había asistido como invitada especial, no soportó el peso de la situación. Miró a Elena con una mezcla de desprecio y envidia. Pobre mujer, siempre fingiendo que todo está bien, murmuró en voz baja, pero lo suficiente para que Elena la escuchara. Elena no reaccionó, solo sonrió con superioridad. No te preocupes, Valeria. Muy pronto sabrás quién es la que de verdad manda aquí, pensó para sí misma, mientras le lanzaba una mirada tan fría que la dejó incómoda. Javier empezó a notar que algo se escapaba de su control. La Elena sumisa que conocía ya no existía. Ahora veía a una mujer segura, que caminaba por el resort como si fuera la verdadera dueña de todo, y lo era más de lo que él imaginaba. Esa transformación lo irritaba, pero también lo desconcertaba. ¿Qué estás tramando?, le preguntó una noche. Nada que no merezcas, respondió ella con una sonrisa tan peligrosa que lo dejó sin palabras. Diego, testigo de todo lo que Elena estaba logrando, le ofreció su apoyo incondicional. Estás más cerca de tu objetivo de lo que crees. Pero tienes que estar preparada para el momento en que la máscara de Javier caiga del todo. Eso no será bonito, le advirtió. No importa, dijo Elena, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. Estoy lista para ver cómo se derrumba todo lo que construyó a mi costa. Y cuando pase, yo estaré de pie. Esa noche, mientras se colocaba el collar de diamantes que había comprado con su propio dinero, Elena supo que ya no había vuelta atrás. La máscara de Javier estaba a punto de caer, y cuando eso sucediera, todos verían quién era el verdadero fraude. Ella no necesitaba gritarlo. Solo debía esperar el momento adecuado para dar el golpe. Elena despertó con una claridad mental que nunca antes había sentido. Sabía que cada paso debía ser calculado como una jugada de ajedrez. Los documentos que había encontrado en el despacho de Javier eran más valiosos que cualquier joya. No solo demostraban sus gastos ilícitos con Valeria, sino también movimientos financieros que ponían en riesgo el patrimonio del resort. Frente a su portátil, con el sol dorando las aguas de Marbella, comenzó a trazar el mapa de su estrategia. No iba a precipitarse, porque el verdadero triunfo se logra cuando la caída del enemigo es inevitable. Diego fue el primero en notar que Elena estaba dando un salto de nivel. Has pasado de aprender a invertir a pensar como una empresaria, Elena, le dijo en una de sus reuniones privadas. No soy empresaria aún, pero estoy aprendiendo rápido, respondió ella con una sonrisa llena de determinación. Juntos analizaron los contratos, las deudas ocultas y las cláusulas que podían volcar todo el poder en sus manos. Si logras comprar el paquete de acciones que Javier quiere vender, te convertirás en la accionista mayoritaria, explicó Diego.
Aquella idea no solo la emocionó, la encendió por dentro. Para lograrlo, Elena necesitaba capital y aliados. Usó sus ganancias en inversiones previas como base y contactó, a través de Diego, a un grupo de empresarios interesados en el turismo de lujo. Su capacidad para hablar con seguridad sorprendió incluso a Diego. «Es como si siempre hubieras pertenecido a este mundo», le dijo, admirado. «No, Diego, solo estoy reclamando el lugar que siempre me negaron», contestó ella, con una firmeza que lo dejó en silencio. Mientras tanto, Javier seguía sin sospechar nada. Estaba demasiado ocupado comprando relojes de edición limitada, viajando en jets privados con Valeria y organizando fiestas en yates de alta gama. Creía que Elena estaba distraída en su papel de esposa impecable, sin imaginar que cada uno de sus pasos estaba siendo vigilado. Elena había contratado discretamente a un contador independiente para revisar los números del resort, y lo que descubrió fue demoledor. Javier desviaba fondos para mantener su vida de excesos. Aquello era un arma perfecta. Una tarde, Diego llegó con un documento crucial. Una propuesta para que Elena comprara, a través de una sociedad anónima, una parte de las acciones que Javier estaba a punto de vender. «Si hacemos esto ahora, nadie se dará cuenta de que eres tú la que está detrás de la operación», explicó. Elena lo miró, con un brillo en los ojos. «¿Y si sale mal?», preguntó. «No saldrá mal. Confía en ti tanto como yo confío en ti», dijo él, acercándose lo suficiente como para que Elena sintiera un escalofrío. Esa misma noche, Elena firmó los primeros contratos con manos firmes. Cada rúbrica era como una declaración de independencia. No lo hacía por dinero, sino por dignidad. «Esta es mi vida ahora», pensó mientras guardaba los documentos en su caja fuerte personal. Sabía que el camino sería duro, pero nada la intimidaba más que seguir siendo una sombra. En su mente, la imagen de Javier gritando órdenes y burlándose de ella se transformaba en el combustible para avanzar. Elena comenzó a asistir a cenas privadas con empresarios extranjeros. En una de esas veladas, celebrada en un resort de lujo en Mónaco, presentó su visión de cómo modernizar y expandir la marca familiar. Su seguridad impresionó a todos. «No parece la esposa sumisa de la que nos hablaban», dijo uno de los invitados en voz baja. Elena lo escuchó, sonrió y pensó: «Exacto, porque esa mujer ya no existe». Vestía un traje de seda color champán, y el collar de diamantes brillaba como un recordatorio de su victoria personal. Javier, sin embargo, empezaba a notar algo extraño. «¿Por qué últimamente estás tan ocupada? ¿Desde cuándo tienes reuniones con inversionistas?», le preguntó con cierto recelo una mañana. «Desde que decidí que quiero aprender a gestionar mi vida», respondió ella sin perder la calma. Javier se rió con desprecio. «Tú no entiendes nada de negocios, Elena. Eso es para gente que sabe». Ella no respondió, pero su mirada lo desarmó. No necesitaba discutir. Pronto descubriría cuán equivocada era su percepción. En paralelo, Diego la ayudaba a blindar su posición legal. Con el asesoramiento de abogados especializados en grandes patrimonios, Elena se aseguró de que las acciones que estaba adquiriendo estuvieran a salvo de cualquier movimiento de Javier. Cada detalle estaba pensado para que, cuando llegara el momento de revelarlo, nadie pudiera cuestionar que ella era la verdadera dueña del futuro del resort. «Esto no es solo una jugada financiera, Elena. Es tu vida lo que está en juego», le dijo Diego. «Por eso lo haré bien», respondió ella. Durante una de sus reuniones, Diego la miró en silencio por unos segundos, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», preguntó. «¿Qué?», contestó Elena, sin apartar la vista de los papeles. «Que estás logrando todo esto con una elegancia que nadie más tendría. Eres una mujer peligrosa, Elena, y eso es fascinante». Ella sonrió, pero no dijo nada. En el fondo, esas palabras la llenaban de una mezcla de orgullo y deseo. Javier, ajeno a la tormenta que se gestaba, organizó una gala para mostrar su supuesto éxito. Elena lo acompañó, impecable en un vestido rojo que robaba todas las miradas. «Pareces una reina», le susurró un socio al verla entrar. Javier la miró con cierto orgullo fingido, creyendo que su imagen seguía intacta. Elena, sin embargo, caminaba por el salón sabiendo que ya no estaba allí solo para acompañarlo, sino para anticipar su caída. Al terminar la noche, mientras se quitaba los pendientes frente al espejo, Elena sonrió. «Ya casi», murmuró para sí misma. La arma secreta estaba lista. Pronto,
Javier se daría cuenta de que la mujer a la que había humillado en público era ahora la dueña de su destino. Y cuando ese momento llegara, no habría marcha atrás. La sala de juntas del resort estaba llena de voces, copas de café y el aroma sutil del cuero nuevo que impregnaba las sillas ejecutivas. Elena llegó puntual, vestida con un traje de alta costura en color marfil, y con una carpeta de documentos en la mano. Todos los inversionistas giraron la cabeza al verla entrar. Era inusual que ella asistiera a esas reuniones, pero su presencia no pasó desapercibida. Caminó con paso firme, cada movimiento calculado, irradiando una seguridad que incluso Javier no esperaba. «¿Qué haces aquí?», preguntó él con una sonrisa cargada de condescendencia. «He venido a escuchar cómo gestionas lo que también es mío», respondió ella sin titubear. Javier, visiblemente incómodo, intentó mantener su papel de anfitrión perfecto. «Queridos amigos, mi esposa está aquí para observar. Ya saben, siempre le gusta aprender», dijo con tono burlón. Pero Elena no se dejó intimidar. Abrió su carpeta y sacó una serie de informes financieros, los mismos que había analizado con Diego. «Antes de que continúes, Javier, me gustaría saber por qué hay gastos de cientos de miles de euros en joyas y coches deportivos que están a nombre del resort. ¿Nos lo explicas?». Hubo un silencio en la sala tan pesado que cualquiera podría haberlo cortado con un cuchillo. Los inversionistas se miraron entre sí, desconcertados. Javier intentó reír, pero su sonrisa se quebró. «Eso es irrelevante, Elena. No sabes de lo que hablas». «Lo sé perfectamente», dijo ella, alzando ligeramente la voz. «Si quieres seguir manejando el dinero de esta compañía como si fuera tu tarjeta personal, será mejor que empieces a dar respuestas». Uno de los socios más antiguos intervino con cautela. «Esto es cierto, Javier». El hombre tragó saliva, sudando por primera vez en años. «Son solo estrategias de imagen, gastos para posicionar la marca», improvisó. Elena no se detuvo ahí. «¿Posicionar la marca? ¿Comprando un coche deportivo rojo para tu amante?», preguntó con una sonrisa tan fina como una cuchilla. Todos en la sala quedaron paralizados. Javier apretó los puños bajo la mesa. Su mirada era puro veneno. «Basta, Elena. No es el lugar ni el momento», murmuró, intentando recuperar el control. «Oh, pero sí lo es», replicó ella, con una calma escalofriante. «Si hay algo que aprendí en estos años es que la transparencia es la base de cualquier inversión millonaria. Y aquí hay muchas cosas que no están siendo transparentes». Uno de los inversionistas, intrigado por la seguridad de Elena, comenzó a hacerle preguntas directas. «¿Tienes alguna propuesta para mejorar la gestión?». Javier, sorprendido, intentó cortar la conversación, pero Elena tomó la palabra sin vacilar. «Sí, y empieza por revisar todas las operaciones financieras de los últimos 6 meses. Tengo un equipo trabajando en un plan de optimización que podría duplicar nuestros beneficios en menos de un año». Era mentira que ya estuviera todo listo, pero lo dijo con tanta convicción que todos la creyeron. Diego, que estaba presente como invitado especial, intervino para reforzarla. «La propuesta de Elena es sólida. He revisado algunas de sus ideas y puede marcar una diferencia real. Subestimar a alguien solo por su rol es el peor error en los negocios». Javier lo miró como si quisiera estrangularlo, pero se mantuvo en silencio. La presencia de Diego le recordaba que no tenía todo el control. Elena lo miró de reojo, agradecida, pero sin perder su postura. Sabía que cada palabra debía sonar como un golpe calculado. Cuando la reunión terminó, varios socios se acercaron a Elena para felicitarla por su intervención. «No sabíamos que tenías tanto conocimiento del mercado», le dijo uno de ellos. «Quizá nunca se me había dado la oportunidad de demostrarlo», contestó ella con una sonrisa elegante. Javier, al verla recibir elogios, sintió una mezcla de furia y miedo. Nunca antes había visto a Elena tan segura de sí misma. «¿Qué estás tramando?», le susurró mientras salían de la sala. «Nada que no merezcas», respondió ella, mirándolo fijamente a los ojos. De camino al coche, Javier intentó recuperar el control con sus tácticas habituales. «No vuelvas a humillarme delante de mis socios, Elena. Esto no te concierne». «¿No me concierne? Todo esto existe gracias a mí tanto como a ti. Yo fui la que creyó en tus ideas cuando nadie más lo hacía. Así que no te atrevas a decirme que no tengo derecho a saber cómo gastas nuestro patrimonio». Javier guardó silencio, porque en el fondo sabía que tenía razón, aunque nunca lo admitiría. Esa noche, el ambiente en la suite era tan tenso que el aire parecía cortante.
Javier bebía whisky en silencio mientras Elena revisaba documentos en la sala. Cada sorbo de él era un recordatorio de que algo se había roto irreversiblemente entre ellos. Te estás volviendo demasiado confiada, Elena. Eso no es bueno, murmuró él, con tono amenazante. Ella lo miró de forma desafiante. Lo que no es bueno es seguir siendo una mujer invisible. Y eso, Javier, se acabó. Elena llamó a Diego antes de dormir. Hoy di un paso que no puedo deshacer, le confesó. Y cada paso que des, estaré ahí para apoyarte, respondió él. Hablar con Diego le devolvía la calma que Javier le arrebataba. Colgó el teléfono con una sensación de alivio y una certeza. Estaba ganando terreno, y Javier lo sabía. Su miedo era su mayor victoria. En los días siguientes, Elena se mostró más activa en la empresa. Visitaba oficinas, hablaba con empleados y supervisaba detalles que antes pasaban desapercibidos para ella. Los socios comenzaron a verla como una figura de autoridad, y eso irritaba aún más a Javier. Si crees que puedes brillar más que yo, te equivocas, le dijo un día en voz baja. Elena lo miró sin pestañear. No necesito brillar más que tú. Solo necesito demostrar que sin mí, tu mundo se derrumbaría. Al final de la semana, Elena entendió que la guerra apenas comenzaba. Sabía que Javier intentaría contraatacar, pero esta vez no la encontraría indefensa. Ella tenía la información, las alianzas y, sobre todo, una determinación que él nunca había imaginado. La primera confrontación había terminado, pero las batallas más grandes estaban por llegar, y Elena estaba lista para cada una de ellas. La relación entre Elena y Diego había alcanzado un punto en el que las palabras ya no eran suficientes. Cada vez que estaban juntos, las miradas hablaban más que cualquier conversación. Después de su victoria en la reunión de socios, Diego la llamó para felicitarla personalmente. Hoy te mostraste como una mujer indestructible. No te imaginas lo orgulloso que me siento, le dijo con voz grave. Elena sonrió al otro lado de la línea, sintiendo un calor en el pecho que no había experimentado en años. Con Javier todo era frialdad y críticas. Con Diego, era como si su verdadera esencia tuviera espacio para respirar. A la semana siguiente, ambos viajaron a Barcelona para presentar una propuesta de expansión del resort a un grupo de inversionistas extranjeros. El hotel donde se hospedaron era un monumento al lujo, suites con vistas panorámicas a la ciudad, mármol italiano en cada rincón y una piscina en la azotea que parecía tocar el cielo. Elena, vestida con un conjunto elegante de seda color champán, caminaba junto a Diego con una seguridad que la hacía destacar entre todos los presentes. Durante la reunión, habló con tal soltura que los inversionistas quedaron impresionados. Tienes el talento que muchos empresarios desearían, le susurró Diego al oído mientras salían del salón. Esa noche, para celebrar el éxito de la presentación, Diego la invitó a cenar en un restaurante exclusivo con vista a toda la ciudad iluminada. La mesa estaba decorada con velas y rosas blancas, y el ambiente era tan íntimo que por un momento Elena olvidó que aquello no era una cita. Conversaron sobre sus vidas, sobre cómo ambos habían llegado a ese mundo de riqueza y poder, y sobre la soledad que a veces se escondía detrás del lujo. Elena, tú mereces algo más que ser un accesorio en la vida de alguien. Mereces ser la protagonista de tu historia, le dijo Diego con sinceridad. Hubo un momento de silencio, interrumpido solo por el sonido suave del piano en el fondo. Diego tomó su mano, despacio, con la delicadeza de quien sabe que no está jugando. Sé que esto no es fácil para ti, pero me cuesta fingir que solo somos socios, confesó. Elena bajó la mirada, sintiendo su corazón latir con fuerza. Diego, no puedo. No mientras esté casada con Javier. No soy esa clase de mujer, respondió en voz baja. Lo sé, dijo él, sin soltarla. Por eso te respeto más de lo que imaginas. Pero no puedo evitar sentir lo que siento. La tensión era tan palpable que bastó con que sus miradas se cruzaran para que todo lo demás desapareciera. Diego se inclinó, despacio, dándole tiempo para apartarse si así lo quería. Elena no se movió. Cuando sus labios se encontraron, el mundo pareció detenerse. No fue un beso apresurado, sino uno lento, cargado de emociones reprimidas y promesas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Cuando se separaron, Elena sintió que le faltaba el aire. No puedo, no debo, murmuró, poniéndose de pie. Diego la observó, con una mezcla de deseo y respeto. No te preocupes, Elena. No haré nada que te haga sentir culpable. Pero no me pidas que deje de ver quién eres en realidad. Esa noche,
Elena regresó sola a su suite. Frente al espejo, se miró como si buscara respuestas. No era solo el beso, era lo que representaba. Diego veía en ella algo que Javier nunca había querido ver. Una mujer con inteligencia, con fuerza, con sueños propios. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja, sintiendo el peso de su dilema. Pero en el fondo, una parte de ella sabía que Diego no era una distracción, sino un reflejo de la vida que siempre había querido vivir. Al día siguiente, la tensión entre ambos era evidente, pero ninguno lo mencionó. Se limitaron a hablar de la propuesta de inversión y de los próximos pasos para el resort. Sin embargo, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, un escalofrío recorría a Elena. Cuidado con lo que sientes, Elena. No quiero que nada te distraiga de lo que estás construyendo, dijo Diego con una sonrisa enigmática. Ella asintió, aunque sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. Cuando regresaron a Marbella, Javier los esperaba con su arrogancia habitual. ¿Se divirtieron en su viajecito?, preguntó, con un tono cargado de veneno. Elena lo miró sin inmutarse. Fue un éxito, como era de esperar, respondió con calma. Javier frunció el ceño, molesto por su seguridad. Esa noche, mientras él hablaba por teléfono con Valeria, Elena pensaba en lo diferente que se sentía junto a Diego. Con Javier todo era control y desprecio. Con Diego, era libertad. En los días siguientes, Elena se sumergió en el trabajo, como si quisiera usar la productividad para acallar sus emociones. Pero cada vez que recibía un mensaje de Diego, su corazón daba un vuelco. Te debo otra cena, una donde hablemos de ti y no de números, le escribió él en uno de esos mensajes. Elena no respondió, pero sonrió. No estaba lista para dar ese paso, aunque una parte de ella lo deseaba intensamente. Una noche, mientras revisaba documentos de las acciones que estaba adquiriendo, Elena se detuvo y miró su reflejo en la ventana. No puedo perder el enfoque, se dijo. Sabía que su objetivo era mucho más grande que cualquier tentación. Destruir la imagen de Javier, recuperar lo que era suyo y renacer como una mujer poderosa. Pero también sabía que Diego era parte de ese renacer, aunque aún no podía admitirlo en voz alta. El beso con Diego no fue un error, sino una señal de que merecía algo más que una vida de humillaciones. Sin embargo, Elena estaba decidida a mantener la mente clara. Primero lo primero, murmuró, cerrando su portátil. Sabía que el camino hacia la libertad y el poder apenas comenzaba, y que las emociones serían su mayor desafío. Elena se despertó antes del amanecer con una sensación de urgencia. Sabía que había llegado el momento de dar el paso definitivo. Cada inversión, cada documento firmado en silencio y cada movimiento estratégico la habían llevado a este instante. Frente al espejo, se miró con una determinación inquebrantable mientras se ponía un conjunto de seda color marfil, acompañado por el collar de diamantes que ella misma había comprado con sus propias ganancias. Ya no era la mujer que dependía de Javier. Ahora, cada pieza de lujo que lucía era un símbolo de su independencia. Diego la llamó temprano para confirmar los detalles de la operación. Hoy será el día que cambie todo. Elena, ¿estás lista?, preguntó con su tono seguro y cálido. Más que nunca, respondió ella sin dudar. En pocas horas, firmaría el acuerdo que la convertiría en la accionista mayoritaria de la red de resorts, pasando por encima de Javier sin que él pudiera siquiera sospecharlo. El plan era tan perfecto que parecía imposible que fallara. Recuerda, la clave es mantener la calma hasta el final, dijo Diego, como un mentor dispuesto a verla triunfar. A media mañana, mientras Javier se encontraba en una de sus reuniones vacías con Valeria, Elena se reunió con los socios clave en una sala privada del resort. El ambiente estaba cargado de formalidad. Documentos sobre la mesa, copas de agua y contratos listos para ser firmados. Elena no mostró nerviosismo en ningún momento. Habló con una voz clara y segura, detallando su visión de modernizar la cadena de resorts y expandirla a nuevos mercados. Los socios, impresionados por su firmeza, no dudaron en respaldarla. En cuestión de minutos, la mayoría de las acciones pasaron a su nombre. ¿Te das cuenta de lo que acabas de lograr?, le dijo Diego mientras salían de la sala. Ahora tienes el control absoluto. Él ni siquiera sabe que dejó de ser el dueño. Elena respiró profundamente, con una mezcla de satisfacción y paz. Es el comienzo de una nueva era, y él ni siquiera lo verá venir, respondió con una sonrisa sutil. No había gritos ni celebraciones escandalosas, solo una victoria silenciosa, más poderosa que cualquier palabra. Javier seguía creyendo que era el hombre más poderoso de la Costa del Sol. Esa tarde,
Mientras presumía de sus nuevos relojes y coches de alta gama, Elena caminaba por el resort como la verdadera reina del lugar. Cada empleado que la veía notaba el cambio en su actitud. Su presencia imponía respeto, como si algo invisible pero sólido emanara de ella. Ya no era la esposa silenciosa. Ahora, era la mujer que movía los hilos detrás de cada decisión importante. Esa noche, Javier regresó de su cena de negocios con Valeria, sin imaginar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. «¿Qué haces tan sonriente?», le preguntó con tono burlón. «Nada que te concierna», contestó Elena mientras cerraba su portátil. Por dentro, sentía un placer casi poético al saber que cada palabra arrogante que él decía quedaba sin peso frente al hecho de que ella era la dueña de todo. No necesitaba discutir, porque ya había ganado. Elena decidió esperar el momento adecuado para revelarlo. Sabía que la caída de Javier debía ser pública y humillante, igual que las humillaciones que él le había hecho soportar. Diego le aconsejó paciencia. La victoria es más dulce cuando el enemigo ni siquiera ve venir el golpe. Lo verás, Diego. No solo quiero que lo pierda todo, quiero que lo pierda frente a todos, respondió ella con una calma calculada. Mientras tanto, seguía construyendo su imagen como empresaria. Asistió a una exclusiva cena de millonarios en Madrid, donde fue presentada como la nueva mente detrás de un ambicioso proyecto de expansión. Su elegancia y seguridad dejaron sin palabras a los presentes. «¿Dónde estabas escondida todo este tiempo?», le preguntó uno de los inversionistas. «No estaba escondida. Solo estaba esperando el momento adecuado para brillar», dijo ella, con una sonrisa que desarmó a todos. Al volver de Madrid, Elena encontró a Javier en el vestíbulo del resort, discutiendo con Valeria. «No te dije que te quedaras en casa», gritó él. Elena los miró de arriba abajo, sin decir una palabra, y subió a la suite con la serenidad de alguien que ya no se rebaja a discutir. En el ascensor, pensó, ellos siguen creyendo que tienen poder, pero la verdad es que solo están bailando en el escenario que yo construí. Días después, Elena convocó una reunión privada con el consejo directivo. Javier, ignorante del cambio de acciones, llegó con su habitual arrogancia, convencido de que todos lo apoyarían. Pero cuando Elena se levantó y comenzó a exponer el nuevo plan estratégico, todos los ojos se centraron en ella. Javier intentó interrumpirla, pero uno de los socios lo frenó. «Ella es ahora la accionista principal. Siéntate y escucha». El rostro de Javier palideció. Por primera vez, supo que había perdido. La reunión terminó con un silencio sepulcral. Javier, sin palabras, miraba a Elena como si no la reconociera. «¿Qué hiciste?», preguntó con una voz entrecortada. «Lo que debía hacer hace tiempo, recuperar lo que es mío», respondió ella, caminando con una elegancia que lo dejó en ridículo. No había gritos, no había insultos. Solo una verdad tan contundente que lo destrozó más que cualquier pelea. Esa noche, Diego la llamó para felicitarla. «Has ganado tu primera gran guerra, Elena. ¿Cómo te sientes?». «Libre», contestó ella con una sonrisa que no necesitaba explicación. Sabía que el golpe final estaba dado, pero aún quedaba una última jugada: humillar públicamente a Javier. Y para eso, la gala de celebración del resort sería el escenario perfecto. La gala anual del resort era uno de los eventos más esperados por la élite de la Costa del Sol. Ese año, Javier planeaba utilizarla como su plataforma para presumir su éxito. De paso, a Valeria, su amante, quien sería presentada como la imagen de la nueva campaña. Lo que él no sabía era que Elena había preparado algo mucho más impactante. Vestida con un vestido de alta costura color dorado, hecho a medida en París, y con el collar de diamantes que brillaba como una declaración de poder, Elena llegó a la fiesta robando todas las miradas. Era imposible no verla. Caminaba como si cada paso marcara el ritmo de la noche. Los invitados comentaban entre murmullos su transformación. «¿Es la misma Elena?», preguntaban algunos empresarios, sorprendidos por su seguridad. Javier, por su parte, estaba inquieto. Nunca la había visto tan radiante, y esa seguridad en sus ojos le resultaba incómoda. «Quédate cerca de mí», ordenó, como si aún tuviera control sobre ella. Elena sonrió sin responder, porque sabía que esa sería la última vez que él podría dar órdenes. El salón principal estaba decorado con una ostentación casi teatral: candelabros de cristal, fuentes de champaña, mesas con arreglos de rosas blancas y música en vivo interpretada por una orquesta. Valeria, vestida con un traje ajustado de lentejuelas, intentaba eclipsar a Elena, pero nadie le prestaba demasiada atención. Cada mirada estaba puesta en Elena,
en su elegancia y en ese aire de poder que ahora irradiaba. Era como si todo el lujo del lugar se inclinara ante ella. Mientras Javier daba la bienvenida a los socios e inversionistas, Elena aguardaba el momento preciso para actuar. Sabía que esa noche debía quedar grabada como el día en que él perdió todo, no solo el respeto, sino la fachada de hombre exitoso que tanto había cultivado. Diego, que había sido invitado como asesor financiero, la observaba desde un rincón con una sonrisa de aprobación. Con un gesto casi imperceptible, le hizo saber que todo estaba listo para el golpe final. Javier tomó el micrófono para dar su discurso de apertura. Hoy celebramos el éxito de nuestra cadena de resorts. Un sueño que empezó con mucho esfuerzo y que ahora es la referencia de lujo en toda Europa, dijo con su voz altiva. Los aplausos llenaron el salón. Pero Elena, de pie en la primera fila, lo miraba con una calma helada. Cuando él terminó de hablar, se acercó al escenario con un brillo en los ojos que anunciaba tormenta. ¿Puedo decir unas palabras?, preguntó con una sonrisa tan dulce que nadie sospechó lo que venía. Javier, confiado, le entregó el micrófono. Claro, mi amor. Siempre es bueno escucharte, dijo, fingiendo cortesía. Elena tomó aire y comenzó. Hoy celebramos un imperio. Sí, pero también celebramos el valor de saber quién sostiene realmente este imperio. Durante años, fui vista como una figura decorativa, como una joya más en la vitrina de alguien que creía tener todo el poder. Pero hoy, frente a todos ustedes, quiero decir algo. Esa historia cambió. Hubo murmullos en el salón, todos pendientes de cada palabra. Este resort, estas inversiones, este patrimonio, ya no llevan el nombre de una sola persona. Porque, desde hace semanas, yo soy la principal accionista y la verdadera dueña de todo lo que ven aquí, anunció Elena, levantando la carpeta con los documentos que confirmaban su poder. El salón estalló en murmullos. Las cámaras de los periodistas comenzaron a disparar flashes, y Javier se quedó petrificado, sin saber cómo reaccionar. Valeria, al ver la escena, se deslizó lentamente hacia el fondo, como una sombra derrotada. Javier, rojo de ira, intentó recuperar el micrófono. Esto es una locura, Elena. Este matrimonio es una farsa, y me arrepiento de haberme casado contigo, gritó, perdiendo los modales frente a todos. Su voz resonó en el salón como un golpe de martillo. Elena no se inmutó. Con una elegancia letal, levantó la mano y mostró sus joyas, brillantes bajo las luces. ¿Te arrepientes? Pues estas joyas, estos contratos y este imperio son la prueba de que lo único que se arrepentirá de perderlo todo serás tú. Hubo un silencio sepulcral por unos segundos, seguido de un aplauso ensordecedor. Los inversionistas, al ver el temple de Elena, comenzaron a rodearla, felicitándola por su liderazgo. Javier, en cambio, quedó aislado, con una expresión que mezclaba rabia, vergüenza y miedo. Cada mirada en el salón lo juzgaba. Su máscara de hombre exitoso se había hecho pedazos, y no había forma de reconstruirla. Diego se acercó a Elena en medio de la multitud. Lo lograste. Todos lo vieron, le dijo en voz baja, mientras ella mantenía su postura impecable. Esto no es solo por mí. Es por cada mujer que alguna vez fue silenciada, respondió, antes de posar para las cámaras que ahora la veían como la verdadera reina de la noche. Valeria, incapaz de soportar el espectáculo, abandonó el salón sin despedirse. Javier intentó acercarse a ella, pero un grupo de socios lo detuvo para pedir explicaciones sobre los gastos indebidos. Elena, con una sonrisa serena, se giró hacia Diego y le dijo, «Es hora de irnos». Juntos, caminaron hacia la salida mientras el salón entero murmuraba su nombre. Aquella noche, Elena no solo recuperó su dignidad, sino que también se elevó por encima de todas las humillaciones que había soportado. Era, al fin, dueña de su destino. Antes de salir, Elena miró una última vez a Javier, que ahora parecía un hombre roto. «Gracias por mostrarme de que soy capaz», dijo con un tono que era mitad venganza, mitad liberación. Diego abrió la puerta de su coche de alta gama, y juntos se alejaron del resort, dejando atrás una fiesta que quedaría grabada como el día en que Elena le dio la vuelta a su propia historia. La mañana después de la gala, Marbella amaneció con el eco de lo ocurrido la noche anterior. Las revistas digitales y los programas de televisión ya hablaban del escándalo. Elena, la nueva reina del imperio de resorts, el grito de Javier que lo hundió todo. Elena despertó en su penthouse con la sensación de que un capítulo de su vida había terminado para siempre. Se levantó sin prisa, caminó hasta la terraza y contempló el mar.
Lo logré, susurró, mientras tomaba una taza de café en la vajilla de porcelana que ahora sentía suya, porque todo lo que la rodeaba le pertenecía por mérito propio. Javier, en cambio, había desaparecido de la escena pública. Sus socios lo habían apartado de las decisiones de la empresa y Valeria lo había abandonado en cuanto los titulares empezaron a circular. Elena lo imaginaba en algún rincón, con su orgullo roto y su reputación destrozada. Pero ya no le importaba. Por primera vez en años, podía pensar en su futuro sin sentir el peso de alguien más sobre sus hombros. Esto es solo el comienzo, pensó, decidida a reconstruir su vida con la misma fuerza con la que había tomado el control del imperio. Esa misma tarde, Elena visitó el resort principal, pero esta vez no como una acompañante silenciosa, sino como su única propietaria. Los empleados la recibieron con sonrisas sinceras, como si su triunfo también fuera el de ellos. Caminó por el lobby de mármol blanco con la cabeza en alto, sintiendo que cada rincón contaba su historia de lucha y renacimiento. En la sala de juntas, dio su primer discurso como presidenta. Hoy comienza una nueva etapa para todos. No se trata solo de lujo, sino de respeto y visión. Este será un lugar que crecerá con valores sólidos, y nadie volverá a ser invisibilizado aquí. Diego, presente en la reunión, la miraba con orgullo. Sabía que llegarías a esto, le dijo al final. Elena sonrió, pero esta vez sin la tensión de los últimos meses. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo misma dudaba, respondió. Había entre ellos una conexión más profunda que cualquier palabra podía describir. Pero Elena aún necesitaba tiempo para sanar sus heridas antes de abrir completamente su corazón. Sin embargo, no había duda de que Diego había sido una parte fundamental de su renacimiento. Esa noche, Diego la invitó a cenar para celebrar su nuevo título como propietaria. El restaurante estaba en un ático con vistas a toda Marbella, iluminada como un cielo estrellado. Elena, lo que hiciste no es solo venganza, es justicia. Y es un recordatorio de lo poderosa que eres cuando decides serlo, le dijo, levantando su copa de vino. Elena lo miró con gratitud. No sé si estoy lista para empezar algo nuevo, pero contigo, siento que todo es posible, confesó. Diego no respondió con palabras. Su mirada fue suficiente para que ella entendiera que no había prisa. Mientras tanto, Javier intentó contactar con ella varias veces, pero Elena no contestó. Sabía que nada de lo que él dijera podría reparar el daño. Había aprendido a vivir sin su aprobación, y ahora no pensaba retroceder. Lo más caro que puedo darle es mi silencio, pensó, mientras eliminaba sus mensajes sin siquiera abrirlos. Era una mujer nueva, una mujer que ya no necesitaba validación de nadie. Elena decidió darse unos días para sí misma. Viajó a un resort en Santorini, propiedad de su cadena, pero disfrutándolo como si fuera una invitada. Amanecía con el sonido del mar. Se vestía con túnicas de lino blanco y caminaba por la arena sin zapatos, sintiendo la libertad como nunca antes. Durante esos días, escribió en un diario sus pensamientos y sus planes. Quería expandir la marca a América Latina, abrir nuevas líneas de inversión en experiencias de lujo y, sobre todo, dedicarse a vivir una vida con sentido, no solo con riqueza. Diego viajó para visitarla al tercer día. Sabía que estarías aquí, dijo, encontrándola en la terraza con una copa de vino en la mano. Es mi manera de respirar después de todo lo que pasó, contestó Elena. Él se sentó a su lado, en silencio, mirando el atardecer. No necesitaban palabras. Había una calma entre ellos que no habían sentido antes, una sensación de que lo peor había quedado atrás. Lo que construiste, Elena, es más grande que cualquier revancha. Es tu nueva vida, dijo finalmente. Una tarde, mientras caminaban juntos por la playa, Diego tomó su mano sin pedir permiso. Elena lo miró, y esta vez no se apartó. Sabía que con él no había humillaciones, no había sombras. Había respeto, admiración y un amor que nacía sin prisa, pero con raíces profundas. Quizás es hora de empezar algo nuevo, dijo ella, con una sonrisa que reflejaba todo lo que había aprendido. De vuelta a Marbella, Elena organizó una pequeña celebración para su círculo más cercano. Socios, empleados clave y amigos leales. No fue una fiesta ostentosa, sino un encuentro elegante con detalles de alta gama. Vino de colecciones privadas, mesas decoradas con flores frescas y música suave en vivo. Al final de la velada, brindó con todos. Gracias por creer en mí. Hoy no soy la mujer que fui, porque aprendí que el verdadero lujo es ser libre. Los aplausos resonaron como un eco de su triunfo.
En los días siguientes, los medios continuaron hablando de su historia, llamándola la mujer que venció al hombre que la subestimó. Elena no buscaba fama, pero entendía el poder de su ejemplo. Varias mujeres comenzaron a escribirle, agradeciéndole por inspirarlas a tomar control de sus vidas. Si mi historia puede ayudar a alguien, entonces todo el dolor valió la pena, pensó, leyendo algunos de esos mensajes. La última vez que vio a Javier fue en una reunión formal para cerrar los asuntos legales. Él, con un aspecto deteriorado y sin su antigua arrogancia, intentó pedirle una segunda oportunidad. Lo siento, Elena, no sabía lo que tenía, dijo con voz apagada. Ella lo miró, no con odio, sino con una paz inesperada. Ya no importa, Javier. Me enseñaste algo que ni tú sabías darme, la fuerza para vivir sin ti. Con esas palabras, se levantó y salió, dejando atrás lo que una vez fue su vida. Aquella noche, en su terraza, Elena miró el cielo estrellado con una copa de champán en la mano. Diego estaba a su lado, en silencio, pero con esa mirada que decía más que 1000 promesas. ¿Lista para empezar de nuevo?, le preguntó él. Elena sonrió. Más que nunca, respondió, sabiendo que su historia de traición se había transformado en una historia de renacimiento. Y con un nuevo amanecer en el horizonte, supo que el mejor capítulo de su vida estaba apenas comenzando. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió cuando un amante, en pleno crucero, tuvo la osadía de decirle a una esposa: jamás te amó, siempre me prefirió a mí. Ella no discutió, no se derrumbó, pero lo que hizo después dejó a todos mirando con la boca abierta. Te dejaré este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Jamás te amó, siempre me prefirió a mí, porque el giro final es simplemente inolvidable. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.